pido, Padre Santo, por aquellas personas que nos están escuchando, Padre Celestial, que tú vayas y toques su corazón, bendito Dios, que puedas transformar su vida, bendito Padre Celestial, y que tú seas moviéndote en cada una de las lecturas bíblicas, de las alabanzas, bendito Dios, sobre todo de tu palabra y de tu mensaje que tú tienes para tu pueblo, bendito Dios. Y todas esas almas, bendito Dios, necesitadas de ti, que quizá aún no saben lo que necesitan, pero en realidad te están buscando a ti, Padre Santo. Te pido que mores hoy en sus vidas, bendito Dios, que renueves hoy su corazón, bendito Dios, que ese corazón de piedra se vuelva de carne, bendito Dios. Y todo es para honra y gloria de tu santo nombre, Padre Celestial. En tus manos ponemos todo, bendito Dios, de esta transmisión, confiando, bendito Dios, en que tú eres perfecto, bendito Dios, y haces que todas las cosas sean perfectas y están en tus manos, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, usa cada vida y cada corazón, y que nuestro corazón y nuestra mente siempre estén dispuestos a alabar tu nombre, bendito Dios, y a recibir tu palabra, bendito Padre Celestial. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, de tu Espíritu Santo y del Dios Padre te lo pido. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Me voy a permitir leer una cita en el Salmo número 57. Le voy a pedir que usted vaya allá en su casa, que lea esta cita conmigo. Amén. El Salmo número 57. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo amado y del Espíritu Santo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me apura. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres encendidos. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua cuchillo agudo. Ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Red han armado a mis pasos, hace abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, oh gloria mía, despierta, salterio y arpa. Levantárame de mañana, alabarte en los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti en las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Alabado sea el nombre de Dios, mi hermano. Siempre roguemos por la misericordia de Dios, que como lo dice su palabra, son nuevas cada mañana. Vamos a alabar el nombre de Dios, mi hermano. Vamos a cantar un hermoso canto que dice: si el Espíritu está aquí, hay paz. Y vamos a unirlo con otros cantos. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de
Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven con tu fuerza y poder. Ven, ministra mi corazón. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven con tu fuerza y poder. Ven, ministra mi corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón
te sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú, porque santo eres tú, solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Así pasa mi hermana portadora de la palabra. Recuerde, hermanos, siempre decirle a nuestro Dios, como dice en este canto, pidamos por la derramación de su Santo Espíritu sobre nosotros en este día de Pentecostés, mi hermano. Que el Señor le bendiga. El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Les voy a pedir que ahí donde están en sus hogares abran las Sagradas Escrituras. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 2, el día de hoy estamos recordando, no solamente conmemorando el día de Pentecostés, sino el significado que esto tiene para la Iglesia de Dios en estos tiempos. Le vamos a dar lectura a ustedes en su casa, nosotros aquí en la palabra del Señor. La palabra del Señor se lee en Hechos 2, capítulo 2, versículo 2. La palabra del Señor nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te alabamos, te damos la honra, la gloria que solo tú mereces. En esta hora, Señor eterno, rogamos que tu Espíritu Santo sea el que obre en cada uno de nuestros corazones, en donde se encuentren nuestros hermanos escuchando tu palabra, en sus hogares, en hospitales, en trabajos, Señor eterno, que podamos recibir de tu Espíritu Santo en este día, porque la promesa es para nosotros. Recibe la gloria, Señor, recibe la alabanza, y que no sean palabras humanas, que no sean palabras propias, sino que tu Espíritu Santo sea el que obre en cada una de nuestras vidas y dé conforme a su voluntad. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les vamos a empezar nuestro tema el día de hoy, día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? ¿A qué se refiere? ¿En qué momento se da lugar? Y vamos a ver que el día de Pentecostés tiene lugar 50 días después de la fiesta de la Pascua, o esto es 50 días después de la resurrección. Si nos vamos a remontar hasta esos momentos, les voy a pedir que abran sus Sagradas Escrituras o busquen en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y vamos a ver justamente ese momento en el que se da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
El capítulo 24 nos habla de ese momento cuando nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, es cuando fueron las mujeres al sepulcro. Iban con las especies aromáticas, justamente el tercer día a ver el cuerpo de nuestro Señor. Cuando llegan a ese lugar, lo que ellos encuentran es la piedra removida del sepulcro. Ellas quedan perplejas, entran buscando el cuerpo y lo único que encuentran son las vendas. Dice la palabra del Señor que en ese momento 2 varones, en el versículo 4, con vestiduras resplandecientes, les hablaron y les hicieron una pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. El versículo 8 nos dice: entonces ellas se acordaron de su palabra. Y si nos estamos remontando a este momento es porque vemos la finalidad y lo vamos a ver como Dios les estuvo hablando y diciendo en todo momento acerca de esta promesa del Espíritu Santo y cuál era la finalidad. En ese momento, si ustedes se dan cuenta, ellas ya habían escuchado la palabra. Estos varones con vestiduras resplandecientes lo recuerdan en ese momento porque ellas se quedaron perplejas a no encontrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ahí. Y les dijo, no se acuerdan que se los dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y les recordó que resucite al tercer día. Estos varones son los que les dijeron a ella: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Vemos que en ese momento ellas se acuerdan y vemos la finalidad, y lo vamos a ver después, cuál es la finalidad del Espíritu Santo. En ese momento ellas recuerdan y van justamente con los 11, si ustedes lo siguen leyendo más adelante, dice que era María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, quienes estaban ahí. Regresan y le dicen a los 11 lo que había pasado. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo en el mismo capítulo, en el versículo 13, lo que acontece. Ella va, dan las buenas nuevas y les dicen: el Señor ha resucitado, pero dice que no vieron el cuerpo. Nos habla de un camino a Emaús. Nos dice aquí 2 de ellos, 2 discípulos. En ese mismo día, dice, iban a la aldea de Emaús, a 70 estadios de Jerusalén, nos habla de distancia. Y en eso nos dice que más o menos o aproximadamente los estadios corresponden como a unos 14 o quizá 30 kilómetros desde Emaús hasta Jerusalén. Pero ellos empiezan a caminar rumbo a la aldea de Emaús. Y en eso el versículo 15 nos dice: Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué bendición nosotros tenemos, hermanos, en saber que el Señor está ahí a nuestro lado y camina con nosotros. Muchas veces no lo vemos, quizá nos cegamos, pero nosotros como hijos de Dios, en todo momento, nuestro Señor Jesucristo camina a un lado de nosotros. En este caso les dice a los varones, les hace una pregunta. Y fíjense que aquí yo pude observar cómo el Señor, el propósito, si lo vemos cuando Él les dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde ahí estábamos hablando y les estaba hablando, rectificando el Espíritu Santo. Pero en esta ocasión Él ya había muerto, ya había sido crucificado y estamos en el momento de la resurrección. Cuando se acerca a estos 2 discípulos, les hace una pregunta y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? La respuesta de Cleofas, versículo 18, le dice: respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas y les dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y no porque no lo supiera. ¿Quién estaba con ellos?
el mismo Jesús. Sin embargo, era una prueba, porque se les había dado una ordenanza: id y predicar el evangelio. Cuando ellos responden, dice, bueno, eres el único forastero. ¿A dónde iba a llegar la palabra después, hermanos? A toda criatura. Y les responden, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Qué estamos viendo ahí, hermanos? El plan de salvación. ¿Qué estaba haciendo o interrogando nuestro Señor Jesucristo? Les dijo, bueno, ¿qué cosas están hablando? ¿O qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que van discutiendo? Y le dice, no, pues de Jesús de Nazaret. Él hizo proezas, él hizo milagros, y le empezaron a decir, y llegó el día en que fue crucificado, y hasta ahí vamos bien. Pero viene una parte crucial. Si nosotros lo vemos en el versículo 21, dice, pero, fíjense, ahí viene una parte donde es una duda. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, y fíjense, eso ya había llegado a la voz de ellos, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron, Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y vemos que en ellos fue Pedro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Qué es lo que le responde nuestro Señor Jesucristo? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Dice que la palabra de Dios nos dice que ellos llegaron a Emaús. Y cuando llegaron a esa aldea, nuestro Señor Jesucristo hizo como que iba a pasar más de largo, que iba a ir más adelante. Sin embargo, ellos le dicen o le instan y le dicen, quédate, porque ya es tarde, el día ha declinado, quédate con nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo entra, dice que estando a la mesa, Él parte el pan, lo bendice y lo reparte. Y hasta ese momento es cuando sus ojos son abiertos, versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista. Y se decían uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué era lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo al resucitar y al aparecérseles? Primero, a las mujeres les dijo, acuérdense, no busquen entre los muertos al que vive. Él ha resucitado y Él ha dado palabra. Y cuando la palabra vuelve a nuestros oídos, a nuestro corazón, a nuestra mente, es abierto el entendimiento y entonces las mujeres se gozan y van y dicen, Él ha resucitado. Cuando se presenta a estos hombres, ellos dicen, sí, era un Jesús Nazareno, era poderoso en palabra, en proezas, delante de Dios, delante de los hombres, pero dijeron que el tercer día resucitaría. Y bueno, sí, hemos escuchado a mujeres que ya fueron al sepulcro, que constataron que no estaban, que refieren que algunos ángeles se lo dijeron, discípulos o varones de nosotros fueron también a corroborarlo y así era. Mas a Él no lo han visto y no se habían dado cuenta que Él estaba caminando con ellos, que Él estaba hablando con ellos. Cuando Él parte nuevamente el pan y lo reparte, es cuando el entendimiento de ellos es abierto y comprenden. Entonces dice, ¿no ardía nuestro corazón? Claro, porque nosotros, hermanos, cuando compartimos palabra de Dios, es una alimentación y es una retroalimentación a nuestra vida de lo que ya conocemos, de lo que ya hemos experimentado, de ese poder de salvación que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Por eso al escuchar palabra de Dios, nuestro corazón arde. Y ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?
Dice que en ese momento ellos se levantan y retornan a Jerusalén para decirle a los discípulos: sí, nosotros sabemos que verdaderamente Él ha resucitado. Y cuando ellos dicen que estaban todavía hablando estas cosas, el Señor se aparece a ellos nuevamente. Sigamos versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Nuestro Dios es omnipotente, es omnisciente, Él todo lo sabe, Él conoce qué estamos pensando, Él conoce qué sentimos, Él conoce cuál es nuestra duda, Él conoce cuál es nuestra aflicción. En el caso de las mujeres tenían duda, ni siquiera recordaban, en ese momento dijeron: al tercer día vamos a ungir el cuerpo con las especias aromáticas, pero se les había pasado que les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día, y por eso nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Rey de reyes y Señor de señores. En ese momento los ángeles le dicen: acuérdense de esto. Cuando va con los hombres les dice la palabra, y hasta que no ven que Él parte el pan como lo hizo en ese momento con ellos, le vuelven a reconocer. Ahora viene y se les presenta en ellos y dicen: a lo mejor estamos viendo a un espíritu, a lo mejor es una imagen, a lo mejor no es Él. Todavía estaba la duda en ellos. Y les dice: mirad mis manos y mis pies, versículo 39, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, dice, de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Y la palabra de Dios nos dice que les dieron pez asado y le dieron un panal de miel, y comió con ellos. Versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esto nosotros, hermanos, lo corroboramos, porque efectivamente la presencia del Espíritu Santo estaba desde el Génesis, donde nos decía: y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Lo vemos en promesas que en el Evangelio Él al hacerse hombre, al hacerse carne, les dijo: es necesario que estas cosas acontezcan. Pero ellos tenían duda. Él estaba reforzando en ese momento lo que ellos tenían que hacer, no solamente predicar el Evangelio y llegar a ese punto de crucifixión, sino que vencer esa duda. No es creer que Él dijo que iba a resucitar, ya se estaba presentando a ellos como poderoso y les dijo, versículo 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El versículo 49 nos dice promesa. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Sobre quiénes, hermanos? Sobre los hijos, sobre los discípulos, sobre los que le conocen, los que creyeron en Él. Para nosotros es la promesa. Y les dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿A qué nos referimos al hablar del Espíritu Santo o al hablar de la llenura del Espíritu Santo? A un poder de lo alto. No un poder que el mundo ofrece, no un poder a riquezas, no un poder a tener fama, no, estamos hablando de un poder de lo alto para proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A todas las naciones. Por eso se les dijo: no, es necesario que no se aparten de Jerusalén, porque la promesa es para vosotros. Si lo vemos más adelante, vamos a irnos al Evangelio, al libro de los Hechos, donde les dice que no solamente se presentó con ellos en ese momento, ya vimos en la resurrección cuando las mujeres van al sepulcro,
Vemos a los discípulos cuando iban camino a Emaús, pero tienen que retornar a Jerusalén porque en Jerusalén tenían que recibir la promesa. No solamente es en medio de ellos cuando estaban hablando si ha resucitado o no ha resucitado, había pruebas. Y vemos cómo el libro de los Hechos lo reafirma. Capítulo 1, versículo 2, dice hasta en la segunda parte: después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber precedido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. ¿Qué estamos viendo ahí, hermanos? 40 días. El Señor se presentó vivo. ¿Qué estuvo haciendo en esos 40 días con ellos? La palabra del Señor nos dice, recordándoles la palabra, dándole los mandamientos, lo que el Espíritu Santo quería que diera, y hablándoles acerca del reino. ¿Cuántos días? 40 días. Muchos hoy en día estamos pasando eso, ¿no? Decimos cuarentena. ¿Cuántos? Y esto es a nivel mundial. ¿Cuántos a veces decimos, bueno, la cuarentena, ¿por qué no podemos respetarla? Ya estamos fastidiados, ya nos sentimos cansados, ya estamos deprimidos. Pero fíjense, hermanos, que para el pueblo de Dios, para nosotros como iglesia, la cuarentena es una bendición. Y eso pasó justamente en la fiesta de la Pascua. Al pueblo, antes de salir de la tierra de Egipto, se les dijo, es necesario que te quedes adentro de tu casa con tu familia. Y tienes que tomar un cordero sin fractura alguna, el mejor, y lo vas a tener que sacrificar. Y esa sangre tiene que estar puesta en los dinteles de la puerta de tu casa. Y nadie va a salir. Se van a mantener adentro. Pero adentro no nada más es adentro solamente el resguardándose, no. Era en esa celebración de lo que justamente estamos hablando ahorita, lo que el Cordero de Dios iba a hacer. En ese momento ellos comieron y comieron también hierbas amargas, pero fueron resguardados. Me viene mucho a la mente la parte donde dice la palabra de Dios y le habla a Jerusalén y le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise arroparte como la gallina le hace a sus polluelos y no quisiste? El Señor nos resguarda y nos resguarda del mal. Y son momentos en los que nosotros debemos de estar en oración, en intercesión, fortaleciéndonos con ese poder que Dios nos ha mandado a través de su Espíritu Santo para afrontar toda la situación que se vive en este mundo, porque estamos en tiempos malos, en tiempos difíciles, no solamente de muerte, no solamente de enfermedad, no solamente como una pandemia, sino en lo que realmente hay en el corazón del hombre, en donde vemos que no hay un temor de Dios, donde vemos que no hay un amor, en donde vemos que yo puedo destruir, en lo que puedo matar no solamente físicamente, no solamente con mis manos, sino a veces con la lengua, como lo dice la palabra de Dios. Tienes que tener cuidado de eso, porque es un arma que es como un cerillo que puede prender un fuego y hacer un fuego extremo y dar muerte. Estamos viviendo esos tiempos, hermanos. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice y nos recuerda a través de este día? 40 días Él estuvo hablando y les dijo, no dentro de no mucho. Vamos a seguir leyendo en el libro de los Hechos, versículo 4. Les dio una orden y les dijo, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor ya les había hablado 40 días, dice, con pruebas indubitables. Eso quiere decir con pruebas en las que no hay dudas. Ahí mismo les decía nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, vean, toquen, palpen. Un espíritu no puede tener hueso, carne, pero yo estoy aquí, estoy vivo, y hasta les pidió de comer como comprobación. No porque nuestro Señor Jesucristo tuviera hambre, sino porque para que ellos vieran que realmente Él había resucitado.
Nos vamos a ir al Evangelio según San Juan para ver un poquito más o entender el motivo del Espíritu Santo. Y justamente les habla ahí acerca de la obra del Espíritu Santo. Y nos dice en el versículo 4 en su segunda parte: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Ya les estaba preparando. Mientras el Señor Jesucristo estaba, Él les recordaba las Escrituras, les hablaba, les recordaba los mandamientos, lo que el Espíritu Santo daba que quería que hiciesen, pero Él sabía que no iba a estar por mucho tiempo con ellos. Por eso les dice: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado nuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, ¿cómo se presenta el Espíritu Santo? No solamente con poder, sino le dice Consolador. Él decía que ya no iba a estar mucho tiempo con ellos y Él sabía nuestra condición humana, cuando hay pérdidas, cuando hay ausencia, cuando hay muerte, como lo estamos viendo hoy en día, familias enteras que pierden padres, hermanos en enfermedad, no solamente por pandemia, en otro tipo de enfermedades, cáncer, en tribulaciones, en accidentes. Vemos una pérdida y el corazón se duele. Pero ¿qué nos ha dejado Dios? Al Espíritu Santo, al Consolador, el que nos puede dar paz, el que nos da la fortaleza, el que nos da el consuelo, el que nos dice no temas, el que nos abriga. Por eso les dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no os lo enviaría. Versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo. Qué bendición nosotros tenemos al tener al Espíritu Santo. Y fíjense cómo la misma palabra de Dios lo desglosa. No hay nada que pueda salir de nuestra boca porque todo está escrito. Dice: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo dice de pecado, versículo 9, por cuanto no creen en mí. Hoy muchas veces en estas situaciones hablamos y les decimos: Dios, tienes que buscar en Dios, encuentras la fortaleza, en Dios encuentras la sanidad. Dios es el que es la respuesta a tu problema, a las situaciones que estás pasando, a la aflicción. ¿Y qué hace la gente? No, de Dios no me hables. A lo mejor si yo le hablo a la persona y le digo: haz esto, algún té, ve con esta persona, ve y realiza tal sacrificio, la gente estaría dispuesto a hacerlo. Pero escuchar la palabra de Dios no. Entonces el corazón se endurece y lo vemos con Faraón. Cuando el pueblo tenía que salir de la tierra de Egipto, se le vinieron plagas y en el momento decía: sí, quítalas y ya dejo salir al pueblo. Pero la misma palabra de Dios nos dice que después de cada que pasaba esto, el corazón de Faraón se endurecía más. Y esa es la condición humana. Al escuchar palabra de Dios, no quiero escuchar palabra de Dios. El corazón se endurece y lo sabe. Por eso la palabra de Dios nos dice: el Espíritu Santo vendrá a hacer esto. El Espíritu convencerá a este mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más por algún tiempo, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y esa es nuestra esperanza. Sabemos que Él ya ha sido juzgado, que la victoria sí es el príncipe de este mundo, tiene autoridad, tiene dominio, pero nosotros estamos bajo el amparo y bajo las manos del Todopoderoso. Y manda a su Espíritu Santo para eso, para redarguir. El versículo 12 nos dice: aún, en ese momento les decía nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar.
Muchas veces nos hacemos la pregunta, Señor, ¿por qué está pasando esto? O la gente nos pregunta, ¿pero por qué? ¿Dónde está Dios? Y había una persona que eso me decía al estarle hablando y viendo también estado de salud, y me decía, bueno, ¿dónde está tu Dios? Si vemos estas situaciones, si vemos, sí, pero ahí es donde entra nuestra fe. Y estamos hablando con personas que conocemos, y por eso la palabra es, la promesa es para la iglesia y la palabra es para todos. Porque ciertamente hay una ceguera espiritual, aún en los que conocemos, ¿ven? Por eso el Señor les dice, miren, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa era la orden. Tengo muchas cosas que decirles aún. Ha habido manifestación, ustedes han visto el poder, pero yo ya no voy a estar con ustedes. Incluso ahí en el versículo 28 del capítulo 16 les dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Qué gran bendición es lo que Dios nos da, porque dice, no os dejaré huérfanos, mandaré al Consolador. Pero dio una ordenanza y nos regresamos al libro de los Hechos. Primero les dijo, necesito que estén juntos, que no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los tiempos, como dice la palabra de Dios, los sazones, no lo sabemos si no nos corresponde saberlo. Pero sí nos corresponde permanecer fieles y creerle a la palabra, porque la palabra se cumple. Estuvo 40 días con ellos y les dijo dentro de no muchos días. No les dijo 10, porque a lo mejor si nos dicen 10, desgastamos 9 y al 10º día llegamos. Lo que les estaba diciendo es creer, permaneced fieles. ¿Cuánto tiempo? No lo sabían. Pero les dijo, hasta que no sean investidos, hasta ese momento. Y llegamos a ese día, el capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Día de Pentecostés. La ordenanza, mantenerse juntos, mantenerse en Jerusalén, y por eso incluso los que fueron camino de Emaús tuvieron que regresar a Jerusalén. Pero ya estaban ahí, unánimes, juntos, orando, esperando la promesa. De repente vino del cielo un estruendo. ¿Qué nos está hablando de eso, hermanos? ¿Y qué lo habíamos leído en los evangelios? Les dijo, recibiréis poder de lo alto. ¿Dónde se había manifestado también ese poder? Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la barca y entonces estaba un viento intempestuoso, las olas inmensas, la barca con los discípulos ahí estaba. Tal es el caso que nuestro Señor Jesucristo estaba dormido y los discípulos van y lo mueven y le dicen, despiértate, despiértate, ¿qué no ves que perecemos? El miedo, la angustia, la condición humana. ¿Quién estaba ahí? El maestro. Muchas veces se acercaron con él diciéndole maestro. Y aún así, ante la tempestad, ante la tribulación, ante la angustia, ante la enfermedad, la condición humana se conduele. No voy a poder con esto, el viento es mucho, el agua nos va a vencer, nos va a derribar, aquí vamos a perecer.
Fueron con el maestro y lo despiertan: maestro, despiértate, mira que perecemos. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Se levanta con voz de mando y calla el viento. Le dice: enmudece, y hasta las aguas dejaron de dar esa braveza. Todos se quedaron atónitos y diciendo: verdaderamente es el Hijo de Dios, que hasta el mar y el viento le obedecen. Poder de Dios. ¿Cómo se iba a manifestar el Espíritu Santo? Les dijo: recibiréis poder de lo alto. Un poder que sobrepasa. Nosotros, hermanos, por condición humana no podríamos vencer todas las adversidades del enemigo. Solo se puede lograr bajo la llenura y el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos decía en el Evangelio San Juan 17: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Él oró por nosotros al Padre: Padre, no te ruego que los quites del mundo, mas te ruego que los guardes del mal. Y nos da un arma. Dices: conviene que yo me vaya, porque entonces os enviaré al Consolador. Enviaré ese poder, y no cualquier poder, es un poder de lo alto, y no solamente les dirá lo que viene de Él, sino lo que Él oye del Padre, y os lo hará saber. Y créanlo, hermanos, que cuando el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, Él es el que redarguye. A veces decimos: no, el hermano me está diciendo porque conoce, me está diciendo de mi vida, ¿cómo es posible? No, hermano, lo que está hablando es palabra de Dios a su vida. Y lo que usted necesite, el Espíritu Santo, y Dios sabe qué es lo que necesitamos. Necesitamos consuelo, necesitamos paz, necesitamos sanidad. Por eso nos dice en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nos recuerda ahí en Isaías 53. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. ¿Que hay algo que Él no pueda resolver o darnos? En los evangelios incluso les dice a las personas: pedid y recibiréis. A lo mejor en este momento, si ustedes piden en mi nombre, el Padre os lo dará. En este momento ustedes nunca han pedido en mi nombre porque yo estoy con vosotros. Pero llegará el momento en que no estaré, pero todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Estamos en ese momento en donde ya ellos reunidos, unánimes, juntos, reciben esa promesa. Y viene y se manifiesta como un estruendo, como un viento recio que soplaba. Dice: el cual llenó toda la casa. No solamente del lugar, sino era la manifestación de lo que iba a ser en la vida de cada persona, de cada uno de los que estaban ahí unánimes esperando la promesa. En el libro de Corintios nos dice y nos hace la pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, pero no sois vuestro? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Dónde va a morar? En nosotros. ¿Qué va a llenar? ¿Solamente tu vista? ¿Solamente el oído? ¿Solamente tu corazón? No, hermanos. El Espíritu Santo llena toda la casa. Ese viento que ellos escuchaban como un estruendo recio que soplaba, dice: el cual llenó toda la casa. Iba a llenar cada una de esos templos individuales para el Señor y formar después su iglesia. Dice: llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y en ese momento fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿La manifestación cuál fue? Dice la palabra de Dios: y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Cuál es la manifestación? El hablar en lenguas. ¿Qué lengua es la que se habla? Lo que el Espíritu da a cada quien. Según el Espíritu les daba que hablasen. Y nos dice por qué y qué era lo que hablaban. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud
y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Si nosotros lo remontamos en nuestra mente a un mapa y hacemos mención de estos lugares, nos vamos dando cuenta cómo va de un lugar a otro. Y todavía sigue en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, dice más allá de Cirene, romanos, ahí residentes, tanto judíos como prosélitos, o los que apenas habían llegado, cretenses y árabes. Les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Qué se hablaba? ¿Por qué la importancia de la llenura del Espíritu Santo? En ese momento, mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo con ellos, les recordaba, les hablaba de los mandamientos, les instruía, pero llegaría el momento en que Él ya no estaría con ellos. ¿Qué tenían que tener? Ese poder para poder hablar, ¿qué? Las grandezas de Dios, las maravillas de Dios. ¿En quién hemos creído? ¿En quién creemos? ¿Por qué nuestra fe es inamovible? ¿Por qué no me pueden decir, pues cámbiate de religión? ¿Por qué no podemos decir, por qué crees en eso? ¿Quién te asegura que tú estás en la verdad? La misma palabra nos acaba de instruir. El Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. ¿Queremos conocer la verdad? Tenemos que tener el Espíritu. Y qué bendición es lo que Dios hace en cada uno de nosotros como hijos, porque cuando le recibimos y le conocemos, reconocemos en primera que somos pecadores. El Señor nos restaura, creemos que Él vino, dio su vida por nosotros y esa sangre ha sido suficiente para darnos acceso al Padre. Y Jesús les dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el caso de los discípulos iban muy bien cuando les preguntó, bueno, ¿qué cosas dicen ellos? Pues de Jesús de Nazaret, que vino, hizo proezas poderosas, sanó a paralíticos, dio vista a los ciegos, liberó de endemoniados, a una persona de manos secas se la restableció, una mujer con un flujo de sangre de años, y solamente con tocar el manto y creer ella fue sana. Y vemos todo en todos los evangelios lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, y ellos iban hablando de eso. Tú apenas eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado esto. Pero ahí había la duda. Con el Espíritu Santo ya no hay duda. Les dice: Él vive, Él ha resucitado, en eso creemos. Y ahora les da un poder, ¿para qué? Para anunciar las verdades, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces esa venda que teníamos ha sido quitada y ahora vemos y ahora creemos, pero tenemos que tener esa llenura. Eso no es opción para la iglesia, hermanos. Eso no es opción de si quieres tenerla o no, es para todos. Vean cuántas veces el error cae en los oídos de la iglesia y les dice, no, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no es para todos, es para quien el Espíritu quiere. Y ahí se interpreta mal, porque la palabra de Dios nos está diciendo que es para todos y es obligación de la iglesia estar llenos del Espíritu Santo, más en estos tiempos. Y no solamente quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da frutos. Y lo vemos también en la palabra del Señor. Él nos dice más, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si estamos llenos del Espíritu, ¿qué vamos a reflejar? Si en alguna de esas cosas no la tenemos, nos está diciendo la palabra, tienes que ser llenos del Espíritu Santo.
Por eso no olvides que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti y lo tienes, pero no es vuestro. Cuando la gente dice yo puedo hacer de mi vida lo que quiera, es porque estamos cegados, porque la palabra de Dios dice no ignoréis. ¿Cómo vamos a dejar de ignorar las cosas si no es bajo la lectura, el escudriñar las Escrituras? Y la misma Biblia nos dice, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nos vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 19, ya estamos a punto, hermanos, de terminar nuestro tema. San Lucas, capítulo 10, versículo 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermosa promesa de Dios. Él nos ha dado potestad, Él nos ha dado autoridad. Por eso sí estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nos dice, no es nuestro hogar. En San Juan 16, 22, vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. También vosotros, les decía, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Para quién es la promesa, hermanos? Para nosotros. Ahora viene la pregunta. ¿Quiénes y cuántos de ustedes desean esa llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos deseamos tener ese poder de lo alto? ¿Cuántos deseamos que nuestra boca siempre confiese palabra de Dios? La obra no la hace uno. Hemos analizado, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que dará justicia. El Espíritu Santo es el que hablará de juicio. Estamos en un mundo pasando luchas, adversidades, en donde a veces el ver tanta maldad puede entristecer nuestro espíritu, nuestra alma, y necesitamos ser llenos y saciados siempre. ¿De qué? De esa fuente de agua viva. Esta promesa es para nosotros y está a la mesa. Pero ¿cuántos nada más la vamos a ver? ¿Cuántos realmente nos vamos a acercar a las plantas de Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida? Algo muy importante, por eso se llama Espíritu Santo. ¿Dónde va a morar, hermanos? En lugar santo. Santo no nos exime y al hablar de santidad nos dice apartados del mal. No nos dice que tengamos que recibir un honor ni que tengamos una mayor espiritualidad, no, de eso no se trata. La santidad se trata de vivir todos los días apartados del mal. Pero yo y mi carne lucha con esto, sí, pero ¿cómo lo vas a vencer? Con el poder del Espíritu Santo, porque Él te va a redarguir, Él nos va a recordar lo que tenemos que saber. En ese momento lo hacía nuestro Señor Jesucristo porque estaba con ellos y aún así en la resurrección 40 días estuvo con ellos y les dijo, ahora sí ya esperen, dentro de no muchos días viene la ascensión y es cuando los discípulos ven cómo el Maestro se eleva y varones se acercan y le dicen, bueno, ¿por qué se entristecen? Así como lo ven, así regresará. Pero por una iglesia santa, por una iglesia apartada del mal. Nuestra carne es débil, pero ¿qué tenemos que hacer? Vivificar el Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Bajo el Espíritu Santo. En esta hora les voy a pedir que donde quiera que ustedes estén, a lo mejor nos están viendo en sus casas, incluso en el trabajo, necesitamos de la presencia de Dios y del Espíritu Santo
incluso en nuestros trabajos. Él nos tiene que dar gracia, entendimiento, cómo conducirnos ante las personas, incluso que buscan nuestro mal, que buscan nuestro daño. En aquellas que tienen, y la misma Biblia nos habla de que sufriremos vituperios, pero que sea por hablar siempre la palabra de Dios. No porque en mi negligencia, en mi carne cometo errores, no, sino por hablar la palabra de Dios. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, en esta hora, cuántas gracias te damos, Señor eterno, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque nos amas, Señor eterno, con amor eterno. Porque podemos, Señor eterno, acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Porque en esta hora, Señor, no solamente es recordar o conmemorar este día de Pentecostés, sino anhelar tu presencia en cada uno de nuestros corazones, porque los días son malos. Porque necesitamos como iglesia caminar en santidad, apartados de mal, todos los días. Señor, que en donde quiera que estemos, en aquel enfermo que esté en el hospital, en aquel que esté pasando por aflicción, en aquel que esté pasando por un duelo, por una pérdida de un familiar, en aquel que tenga enfermedad en su vida, no solamente física, espiritual, tu Espíritu Santo sea el que redarguya y llegue a cada uno de los corazones, que mueva nuestra vida, Señor eterno, a buscarte en integridad, a buscarte, Señor eterno, y anhelar tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿A dónde iremos, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros hemos sentido tu poder y tu presencia. Ahora pedimos, Señor eterno, que mi hermano, mi hermana que nos ve en el lugar en el que se encuentre, anhele buscar la llenura del Espíritu Santo, ese Espíritu que da un poder y un poder de lo alto para vencer cada obstáculo que presente el enemigo, porque tú nos has dado esa autoridad. Porque es tu poder, Señor eterno, y que se mueve en cada uno de nosotros y en tu iglesia. Que cuando tú, Señor eterno, vengas por tu iglesia, encuentres una iglesia santa, una iglesia apartada del mal, una iglesia que anhela verte, una iglesia que anhela estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día, a buscar tu presencia en cada instante, a decirnos algo de mi hogar hasta que tú, Señor, no me bendigas y seas el que me dirige en mi día, en mi caminar. Fallamos, Señor eterno, sí, mas tú eres fiel y misericordioso. Que seamos llenos de tu santo y divino Espíritu, aún en nuestros hogares, en este confinamiento, en estas pruebas, Señor eterno, porque solamente así saldremos victoriosos de todo. Recibe, Señor, tú la gloria, recibe tú la alabanza, desde ahora y por todos los siglos. Amén. Le dejo este lugar a mi hermano que corresponda. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra, mi hermano. En este momento vamos a entonar un hermoso canto que dice, Él está aquí. Y después damos gracias al Señor por lo que nos ha permitido, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Dios está aquí, Él está aquí, Dios está aquí, Él está aquí,
Es como una llama que me quema. Es como una fuente en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena. Satura mi corazón. Dios está aquí. Él está aquí. Dios está aquí. Él está aquí. Es como una llama que me quema. Es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena. Satura mi corazón. Es como una llama que me quema. Es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena. Satura mi corazón. Gloria sea a Dios, mi hermano. Bendito Dios y Padre Santo, gracias, bendito Padre Celestial, por lo que nos has permitido en esta transmisión, bendito Dios. Gracias porque nos has permitido escuchar, Padre Santo, tu palabra, bendito Dios. Que ciertamente, bendito Padre Celestial, aunque nuestra carne muchas veces sea débil, tú vivifiques nuestro espíritu, Padre Santo. Y que tu Espíritu Santo dé la confirmación siempre a nuestro espíritu de que estamos dentro de tu camino, bendito Padre Celestial. Siempre, Padre Santo, mantén nuestros pies firmes en ti, bendito Padre Celestial. Que nuestra mente y nuestro corazón siempre persevere en ti, Padre Celestial, y en ti permanezca, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, por la vida de mi hermana, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Alabado sea y glorificado sea tu santo nombre. Gracias por cada alabanza, bendito Dios, por cada lectura, Padre Santo, que nos permitiste hacer, bendito Dios. Que mis hermanos que nos estuvieron viendo en esta transmisión, Padre Santo, hayan tenido, Padre Santo, una revelación de ti, Padre Santo, que hayas hablado a su vida, Padre Santo, por favor, bendito Dios, que hayas tocado su corazón, Padre Santo, y los que estén por ver este video, esta transmisión, Padre Santo, te pido que de igual manera seas tú con ellos, Padre Santo, y toques su corazón, Padre bendito. Alabado sea y glorificado sea tu santo nombre, por siempre y para siempre, bendito Dios. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios, por siempre y para siempre. Que el Señor